Esa noche, Roma respiraba con la calma de un animal dormido. El aire era tibio, húmedo, y las calles del Trastevere se vaciaban poco a poco mientras los últimos turistas regresaban a sus hoteles. Las piedras irregulares del empedrado brillaban con el reflejo de las farolas, y desde alguna trattoria cercana se escapaban los acordes de un viejo acordeón. Alejandro Alex de León, hijo de mexicanos y nacido en San Antonio, caminaba sin rumbo con la cámara colgada al cuello. Había llegado hacía apenas 2 días, gracias a una beca para estudiantes de arte y cine, decidido a filmar un documental sobre la relación entre la arquitectura y el mito. Roma, pensaba, era el escenario perfecto, cada muro parecía contener una historia, cada sombra una advertencia. Le fascinaba la ciudad, pero algo lo incomodaba. No era el idioma ni el laberinto de calles, sino una sensación persistente de ser observado. Esa misma mañana, en una visita al Coliseo, había tomado una foto extraña. En el visor, entre los arcos, aparecía una figura oscura, inclinada, con una forma vagamente humana. Cuando miró de nuevo, no había nadie. Guardó la cámara en la mochila y continuó caminando. Se había perdido hacía rato, aunque no le importaba demasiado. El sonido de sus pasos sobre las piedras lo tranquilizaba. Pasó frente a un callejón angosto, casi oculto entre 2 edificios del siglo XVIII. Le pareció oír un gemido. Dudó, pero la curiosidad pudo más. El callejón olía a humedad y metal. Un gato cruzó frente a él y desapareció. Luego, un gruñido bajo, áspero, resonó desde la oscuridad. No era un perro. Había algo en ese sonido, algo demasiado consciente. ¿C'è qualcuno lì?, preguntó, con un acento extranjero torpe. No hubo respuesta. Solo un murmullo de viento entre los contenedores y un parpadeo de las luces. Entonces alguien lo empujó desde atrás. Era un hombre con la ropa rasgada y el rostro cubierto de sudor. Lo miró con ojos de pánico. «Vía. Vía», gritó, il lupo. «Aquí». Antes de que Alex pudiera responder, el hombre corrió calle abajo y desapareció. El silencio regresó, pesado. El gruñido volvió a sonar, más cerca. Alex retrocedió lentamente, el corazón golpeando en las costillas. La cámara comenzó a grabar sin querer, había apretado el botón en su nerviosismo. En la pantalla se veía el callejón oscuro, y entre las sombras, algo se movía, 2 puntos de luz amarilla, como ojos. «¿Qué diablos?», susurró. Un rugido estalló en la oscuridad. Algo enorme saltó sobre él. La cámara cayó al suelo, grabando solo un destello de colmillos bajo la luna llena y un grito que se perdió en el eco de la ciudad. A pocos metros, una farola parpadeó y se apagó. Roma siguió durmiendo, indiferente, como si nada hubiera ocurrido. El sonido del monitor cardíaco fue lo primero que oyó. Un pitido lento, constante, que parecía marcar el paso del tiempo dentro de una habitación blanca. El olor a desinfectante le quemaba la nariz. Intentó moverse, pero un dolor punzante en el abdomen lo obligó a gemir. «Tranquilo», dijo una voz femenina con un marcado acento italiano. «No se mueva, signore». Abrió los ojos. Una mujer de cabello oscuro y mirada cansada lo observaba mientras revisaba una carpeta. Llevaba una bata blanca y un crucifijo pequeño al cuello. «Soy la doctora Corsi. Lo encontramos en una calle del Trastevere, con heridas profundas y pérdida de sangre.
Dijeron que fue un ataque de un perro grande. ¿Recuerda algo? Alex parpadeó. Imágenes confusas lo golpearon, la luna, un callejón, un rugido que le atravesó el alma. Pero cuando intentó hablar, solo consiguió un susurro. Era algo enorme. No un perro. No sé. La doctora lo miró con cierta compasión. Roma tiene muchos perros callejeros. Y muchas leyendas también, respondió con una sonrisa tenue. Necesita descansar. Pasó la noche en el hospital, pero el sueño no trajo descanso. Soñó que corría desnudo entre las ruinas del Coliseo. Sentía el aire frío cortarle la piel y la sangre latirle en los oídos. Su cuerpo se movía con una fuerza imposible, podía oler el miedo, la tierra húmeda, la sangre. En algún punto, gritó, o aulló. Despertó empapado en sudor. Sus uñas estaban sucias, y había restos de tierra bajo ellas. La sábana mostraba marcas de algo que parecía ceniza. Cuando llamó a la enfermera, ella frunció el ceño. No hay tierra aquí, signore. Quizás soñó con ello. Durante los días siguientes, la herida cicatrizó con una rapidez inusual. Los médicos no lograban explicarlo. Decían que su recuperación era asombrosa. Pero Alex no se sentía bien. Tenía hambre todo el tiempo, una hambre distinta, espesa, animal. Sus sentidos parecían amplificados, podía escuchar conversaciones lejanas, distinguir los pasos de las enfermeras antes de que entraran, oler el perfume de la doctora incluso desde el pasillo. Una tarde, un anciano internado en la cama contigua lo observó fijamente. Tenía la mirada velada, pero una voz firme. «Non è la prima volta», murmuró. «È successo anche a Londra, molti anni fa». Alex se incorporó. «¿Qué dijo? ¿En Londres?» El anciano asintió con lentitud. «Un lupo, un uomo che diventava bestia sotto la luna». Antes de que pudiera seguir hablando, una enfermera lo mandó callar y lo llevó fuera del cuarto. Esa noche, la doctora Corsi visitó a Alex. «No escuche las historias de ese hombre», le dijo con tono serio. «Está senil. Londres, lobos, fantasías. No alimente eso en su cabeza». Pero cuando apagó la luz y se fue, Alex no pudo dejar de pensar en aquellas palabras. Londres. Un hombre que se convierte en bestia bajo la luna. Al mirar su reflejo en el ventanal del hospital, por un instante juró ver algo detrás de sus propios ojos, un brillo dorado, animal. Y, muy lejos, en algún rincón de la ciudad, un aullido rompió el silencio de la madrugada. Habían pasado solo 3 noches desde que Alex dejó el hospital. El médico de guardia lo había dado de alta convencido de que su recuperación era milagrosa. Pero él sabía que algo no estaba bien. Las noches se volvían insoportables, apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, soñaba con correr sobre tejados, con el olor a carne y sangre fresca en el aire. Intentó distraerse filmando. Salió al anochecer con su cámara, grabando la Roma menos turística, callejones, ruinas, y gatos que se movían entre las sombras. La luz de las farolas teñía la piedra de un tono dorado que parecía fluir como sangre vieja. Sin saber por qué, se sintió atraído hacia el Coliseo. El monumento se erguía como una herida abierta en el corazón de la ciudad. Bajo la luna llena, las sombras de los arcos parecían bocas abiertas. Entró por una reja lateral, rota, que había visto antes.
El sitio estaba cerrado al público a esa hora, pero algo lo llamaba desde dentro. Su respiración se hizo lenta, pesada. El aire estaba cargado de polvo, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su corazón. Caminó por los pasillos subterráneos, donde en otros tiempos las fieras esperaban para ser liberadas en la arena. La ironía no se le escapó. De repente, el dolor lo atravesó como un rayo. Cayó de rodillas, jadeando. Sus huesos comenzaron a crujir bajo la piel, moviéndose como si buscaran otra forma. Intentó gritar, pero su voz se quebró en un gruñido que le heló la sangre. Su columna se arqueó, sus uñas se alargaron, la piel se tensó y el sudor se convirtió en vapor. Los segundos se estiraron hasta el delirio. Sintió como su humanidad se quebraba, se disolvía. Y entonces, el instinto tomó el control. Lo que ocurrió después solo quedaría grabado en flashes de memoria: el olor de la carne abierta, un grito ahogado, el sabor metálico de la sangre, y la sensación de poder absoluto. Cuando la conciencia volvió, estaba desnudo, cubierto de barro y manchas secas de color oscuro. Su respiración era irregular, y su cuerpo temblaba como si hubiera corrido por horas. Alrededor de él, las sombras del subterráneo parecían observarlo. Había restos esparcidos, trozos de ropa y dos cuerpos sin rostro. Se echó atrás, horrorizado. «Dios mío, ¿qué hice?». Trató de limpiar la sangre con sus manos, pero cuanto más lo hacía, más parecía mancharse. En ese momento, una linterna lo cegó. «¡Ey! ¿Chisei?», gritó un guardia desde la entrada del túnel. Alex se dio la vuelta, tambaleante, y corrió sin mirar atrás. Subió por los pasillos hasta salir a la superficie, jadeando bajo la luna que aún lo perseguía. Al día siguiente, los noticieros hablaron de una matanza de animales cerca del Coliseo. Los medios mostraban imágenes borrosas de los cuerpos, atribuyendo el ataque a perros salvajes o a algún ritual satánico. Alex apagó la televisión y miró sus manos. Las uñas estaban rotas, y entre ellas quedaban restos de tierra. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada que no era la suya, los ojos brillaban con un matiz dorado, casi reptiliano. Esa noche, volvió a soñar con el Coliseo. En el sueño, caminaba por la arena vacía, y entre los arcos, una figura enorme se movía. Un hombre con su mismo rostro, cubierto de pelaje y con colmillos que goteaban sangre. Cuando despertó, supo que no era un sueño. Era un recuerdo. El amanecer sobre Roma no trajo consuelo. Alex llevaba 3 días escondido en una pensión barata en el barrio de Prati, cerca del Vaticano. Había sellado las ventanas con cinta y cartones, temeroso de ver la luna. No comía, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de la noche anterior, el rugido, la sangre, las manos convertidas en garras. A veces, despertaba con los pies sucios de barro. No sabía si había dormido o salido. Buscó ayuda desesperado. En un foro de internet leyó sobre un sacerdote que había trabajado en casos de posesión física no demoníaca. Su nombre era Padre Leone, un hombre mayor, retirado, que vivía dentro del complejo eclesiástico del Vaticano. Alex logró contactarlo por correo electrónico y, para su sorpresa, recibió una respuesta al día siguiente. «Ven esta noche. No temas. Lo que te persigue, ya lo hemos visto antes». Esa misma noche, cruzó la plaza de San Pedro bajo un cielo cubierto de nubes.
El mármol blanco parecía brillar por su cuenta, y los pasos de los guardias resonaban a lo lejos. Entró a la pequeña iglesia lateral donde lo esperaba el sacerdote, un hombre alto, de barba gris y mirada cansada. «Tú no estás poseído, hijo», dijo apenas verlo. «Estás marcado». Alex se sentó, sin fuerzas para preguntar. «¿Marcado por qué? ¿Por quién?» Leone abrió un libro antiguo, con páginas amarillentas y texto en latín. Hay relatos antiguos, incluso anteriores al cristianismo. Hombres que eran mordidos por bestias bajo la luna y que se convertían en algo más. No demonios, sino criaturas de carne y maldición. Pasó una página y señaló un grabado. «Mira esto». La ilustración mostraba una figura peluda con forma humana devorando cuerpos en medio de una ruina romana. Debajo, un texto, Lupus in urbe. «Pensábamos que era un mito», continuó el sacerdote. «Pero ocurrió antes, en Londres, hace muchos años. Los archivos fueron sellados por el Vaticano. El cuerpo nunca fue hallado». Alex se estremeció. «Entonces, yo soy el siguiente». Leone lo miró con compasión. «No eres culpable. Pero si no controlas esto, Roma sangrará de nuevo». Preparó un antiguo ritual, una mezcla de exorcismo y purificación que requería agua bendita, incienso y una reliquia de plata. Mientras recitaba las oraciones en latín, Alex comenzó a convulsionar. El aire se volvió espeso. Los candelabros vibraron. La luna, oculta hasta entonces, emergió entre las nubes y se reflejó a través del vitral. El cambio fue inmediato. Alex gritó, pero su voz se quebró en un rugido gutural. Su piel se tensó, los músculos se deformaron, y su rostro se alargó en una máscara de hueso y furia. Las cadenas con las que el sacerdote intentó sujetarlo se partieron. Leone retrocedió, horrorizado. «Dominus protegatnos», murmuró antes de ser derribado. La criatura que había sido Alex rugió, desgarrando el silencio sagrado. Los vitrales estallaron, las velas se apagaron, y el olor del incienso se mezcló con el de la sangre. Cuando el monstruo salió del templo, la luna bañaba la cúpula de San Pedro. Aulló con fuerza, un sonido que hizo eco en toda la ciudad eterna, despertando perros y haciendo que los cuervos levantaran vuelo desde los tejados del Vaticano. Roma tembló ante el regreso de su propio mito. El lobo había vuelto a caminar entre las ruinas. Una semana después, Roma había vuelto a su ritmo. Los turistas llenaban las plazas, los vendedores ofrecían postales del Coliseo y las campanas del Vaticano marcaban las horas con su solemnidad acostumbrada. Nadie quería hablar de los cuerpos encontrados en la zona norte, ni del incendio inexplicable en una pequeña iglesia que había sido sellada por las autoridades. La ciudad, como siempre, había aprendido a olvidar. La doctora Corsi no. Llevaba días sin dormir, revisando informes y fotografías de los ataques recientes. Las heridas eran idénticas a las que había visto en el cuerpo de Alex de León cuando llegó al hospital: mordeduras imposibles, marcas de garras, restos de una fuerza inhumana. Las autoridades hablaban de un animal salvaje, escapado de una reserva. Ella sabía que mentían. Aquella noche, salió de su departamento y condujo hasta las afueras, siguiendo un impulso que no podía explicar. Había recibido una llamada anónima, una voz ronca que le dijo solo 3 palabras antes de colgar: «Vuelva al Coliseo». Cuando llegó, el lugar estaba acordonado.
Las luces de la policía iluminaban el antiguo monumento como si fuera una escena teatral. Se bajó del auto y caminó hacia un túnel lateral, el mismo donde lo habían encontrado la primera vez. El viento soplaba cálido, arrastrando el olor de la tierra húmeda. De pronto, algo golpeó suavemente el parabrisas de su coche estacionado detrás. Era una cámara digital cubierta de barro. La reconoció enseguida. Era la de Alex. Encendió la pantalla con manos temblorosas. El último vídeo mostraba el Coliseo bajo la luna llena. Al principio, solo se oía su respiración, entrecortada, y un murmullo apenas audible: no puedo contenerlo, no puedo. Luego, el temblor de la cámara, una sombra cruzando la lente, y finalmente, dos ojos dorados que miraban directamente al espectador antes de que la imagen se volviera negra. El sonido de un aullido llenó la noche. Corsi cerró la cámara. El silencio que siguió fue absoluto, roto apenas por el murmullo del Tíber y el lejano rugido del tráfico. Por un instante, creyó oír pasos detrás de ella. Giró, y no había nadie. Pero el aire cambió. Era como si algo respirara cerca, algo grande, invisible, ancestral. Una figura se movió entre los arcos del Coliseo, apenas perceptible, y luego se perdió en la oscuridad. La doctora retrocedió, temblando, sin saber si llorar o correr. En ese momento comprendió una verdad que Roma conocía desde su fundación: algunos dioses nunca mueren. Solo cambian de forma. Y bajo la luna que bañaba el Tíber, un aullido resonó otra vez, largo y melancólico, elevándose sobre la ciudad eterna. Las luces de Roma parpadearon como si la noche misma contuviera la respiración. Después, el silencio. Roma volvió a dormir. Por ahora.